Porque tu opinión también cuenta. Y vamos a conversar con el doctor Héctor Balcácer, quien es infectólogo e internista. Bienvenido, doctor, a Estrellas de la Opinión. ¿Cómo se siente? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y como siempre digo, a aquellas personas que recibirán este programa en los medios digitales un poquitito más tarde. Un placer estar aquí. Bueno, doctor, el placer es nuestro. Así es. Cuéntenos cómo va todo este mundo en el que usted diariamente hace sus labores en el marco de el cólera, una enfermedad terrible que desde Haití viene a la República Dominicana y que ya está en uno de los ríos principales de la ciudad de Santo Domingo y que también ya hay varios reportes de personas con esta enfermedad. Mira, lo primero que hay que decir es que, como bien mencionabas, el cólera es una enfermedad contagiosa cuya manifestación principal es la diarrea. Hay que reconocer que este cuadro infeccioso se sabe que es una de las diarreas más peligrosas que existe. Hay casos reportados de personas que han perdido la vida en unas pocas horas porque la cantidad de heces que se produce y la pérdida de líquido es tanta que las personas pueden fallecer de una manera rápida. La otra situación que no podemos olvidar del cólera es que se asocia a consumo de agua y alimentos contaminados con la bacteria. Y como decías, lamentablemente uno de los principales ríos, que es el río Isabel en la República Dominicana, se ha determinado que la bacteria está presente. El Ministerio de Salud Pública ha tratado de hacer 80.000 llamados de que la gente no utilice el agua del río, pero lamentablemente hay que reconocer que en un país donde escasea en ocasiones lo que es la cantidad y la forma como las personas reciben el agua, los moradores de estas zonas necesitan utilizar este líquido tomándolo de esta fuente. El ministerio ha tratado de colocar sobre todo tinacos con agua que esté clorada y que esté limpia y tratada para que las personas no tengan que estar utilizando el agua del río, pero todos los días vemos fotos de gente bañándose en el río, nadando en el río, pescando en el río y tomando el agua para todas sus cotidianidades. La otra situación que no podemos olvidar es que en República Dominicana tenemos 10 casos de la SURSA, que es lo que reportan los números oficiales de país, pero hay que reconocer que, por ejemplo, en Haití ya se habla de cerca de 12.000 casos con más de 200 personas que han perdido la vida. ¿Cuántos casos en Haití? Posiblemente se habla de alrededor de 12.000 casos. Eso es en los Ese es el últimos cálculo 4 estimado meses. en los últimos meses y luego que se dio la Wow. aparición de estas manifestaciones. Se habla, repito, diferentes fuentes, algunas hablando un poquitito más, un poquitito menos, pero las fuentes que hablan de mayor cantidad de número hablan hasta de 12.000 personas que han buscado asistencia fruto del cólera. De estas se habla de una mortalidad aproximada entre 200 y 300 personas que han perdido la vida. Pero fíjense cómo en República Dominicana tenemos 10 casos. Las 10 autoridades, casos. 10 casos, hacen una intervención en la SURSA y la ventaja es que todavía no tenemos el primer reporte de una persona que Solo haya son perdido en la la vida. SURSA. En este momento sí, pero reconocer que hay otros casos que se habían reportado en otros lugares. Por ejemplo, el primer caso de cólera En la en este Romana. año, el primer No, caso fue en Higüey, en la en la Altagracia. Altagracia. Pero hay que reconocer que ahí hubo un paralelismo. El primer caso en el 2010 también fue en Higüey. Y ambos fueron nacionales haitianos que Que habían llegado de llegaron. Sí. territorio vecino. Lo que quiere dejar dicho, si uno lo observa de esa manera, que tenemos muchos procesos infecciosos que esperar de Haití si la situación no mejora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en la República Dominicana llevamos un control de las vacunas. ¿Cómo? Pero en Haití en este momento, permíteme Ujú. decirte una situación, dada la inestabilidad que ocurre, ¿tú crees que las personas están pensando en vacunarse contra No. polio, difteria, tosferina? No, No. porque tienen una sensación de inseguridad Esas vacunas importante. ayudan con el cólera. No, lo que pasa es que yo estoy hablando específicamente de que recibimos cólera de Haití. Pero el problema es que cuando tú tienes una nación en la cual los procesos de vacunación, como pasa en Haití, no se están llevando al pie de la letra, tú tienes el peligro de que algún brote pueda surgir en territorio haitiano y dada la cercanía y Mía, el claro. tránsito de personas que tenemos, justamente pudiese ocurrir algún otro tipo de contagio. ¿Cómo se Por eso, pega? espérate, por Ujú. eso el Espérate. ministerio ha iniciado desde que comenzó el año un proceso de vacunación en todo el área fronteriza, pero ha tratado de que las personas vayan a vacunarse contra las enfermedades comunes y vulgares, sobre todo porque durante el coronavirus sabemos que ocurrió una pausa de lo que fue el proceso de vacunación. Y algo que me da un poquitito de pena de nuestro país, querido, es lo siguiente.
Cuando las personas comienzan a atacar la vacuna contra el coronavirus, tienden a generar desconfianza contra todas las vacunas. Y yo quería utilizar esta tribuna simplemente para decir lo siguiente. Cuando usted desacredita la vacuna contra el coronavirus y las personas Qué no bueno van a, que lo vac- diga no van aquí. a vacunarse contra el coronavirus, generalmente tampoco llevan a los niños para vacunarse contra las otras patologías. Y yo siempre le pregunto a las personas, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un caso, no de polio, porque polio es extremo, pero cuándo fue la última vez que usted vio un caso de sarampión? Muchas personas en esta cabina posiblemente no han visto una persona con sarampión. Y la otra situación, cuando éramos jóvenes, ustedes quizás estaban no nacidos, muy chiquitos, las paperas era algo que se veía en todas las esquinas. Sí. Sí, Sin claro. embargo, ¿hace cuánto que ustedes no ven una gente con papera? ¿Existe una vacuna para Claro de que la sí, y forman parte de los No esquemas sabía. normales de vacunación. Lo que pasa es que te la ponen cuando pequeño tú ni cuenta te das. Es una vacuna que se llama SRP en español, que es sarampión, rubeola y papera, o Okey. parotiditis, que es el nombre correcto. Pero lo que te comento es que estas vacunas se te aplican desde que tú eres niño. El dominicano cumple mucho y la dominicana, las madres están pendientes con el proceso de vacunación. Por eso es que me sorprende que hay 2 vacunas que hoy en día las personas han tenido ciertos recelos en aplicárselo a sus niños. La primera, sin duda, tiene que ser la del coronavirus del 2019 y la segunda vacuna que llama la atención es la del papiloma, que El es papiloma humano. increíble. Sí, es increíble que aún es una vacuna que se aplica de manera gratuita a las niñas menores de 14 años, solamente 2 dosis. Es una vacuna que previene cáncer y todavía hay padres que se fueron Pero con el amague de muchos grupos religiosos diciendo pero que yo esas eran creo vacunas que se asociaban a pero infertilidad, yo etcétera. creo también que la del papiloma es también por un asunto de, información, porque nosotros vinimos a saber del papiloma en República Dominicana, no me refiero a la clase médica a la que usted pertenece, sino el común de las personas, y mucho menos personas con más baja instrucción reciente, no hace 10 años que aquí se está hablando de papiloma. Mira, quizás tengas razón, pero la realidad es la siguiente. El esquema de vacunación hoy en día contempla la vacuna contra el virus del papiloma. Quizás no es la vacuna más avanzada la que se está aplicando en los centros de vacunación, pero sí es una vacuna que se asocia a disminución de riesgo de cáncer, sobre todo en las damas. Es una vacuna, De repito, cáncer de cervicuterino, me imagino, ¿verdad? cervicuterino, sí, en las damas. Se asocia a disminución, lo que para aquellas personas que no entienden ese término que dijo el doctor, reconocer que es de cuello de la matriz o del útero, como lo conocen las personas aquí en el país. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que reconocer que esta vacuna, repito, a nivel privado tiene un costo importante. Es una vacuna que ronda 12 a 15,000 pesos aproximadamente cada dosis. La vacuna que aplica el ministerio es una vacuna de 2 cepas, pero son las 2 cepas principales que se asocian cerca del 70 al 75% de los casos que tienen que ver con cáncer, repito, a nivel de cuello de útero. Entonces, en un momento cuando el Ministerio de Salud Pública hace unos años atrás trató de vacunar a las damas Ujú. en las escuelas, el 50% de los padres se opuso al proceso de vacunación. Entonces, usted sabe lo difícil que es que un padre o una madre nieguen a que vacunen a su hija y de esa manera usted prevenga que su hija pueda desarrollar cáncer. Estamos hablando de que posiblemente ahí no se brindó la suficiente orientación, porque yo entiendo que todo padre, sabiendo lo traumático que puede ser un proceso de cáncer, creo que no negaría esa protección que brinda la vacuna. Lo que pasa es que hay que reconocer que los grupos denominados antivacunas, independientemente que puede ser seccionado, puede ser contra todas las vacunas, Sí. Sí, tienen... yo soy antivacunas del COVID. Ok, perfecto. Entonces nada, estamos por aquí. Cualquier duda que tú tengas. No, pero mire, Tú sabes que cada vez que alguien me habla de eso, de lo de la vacuna, yo le pregunto que si es contra la del COVID o si es contra todas las vacunas. Contra la del contra COVID el COVID específicamente. específicamente. Ok, Sí. perfecto. Ok. Cualquier duda que tú tengas la podemos discutir por lo siguiente. Eh, Cuando hablamos del asunto de la vacuna, hay algunas personas que me han dicho el siguiente, te lo digo porque en mis redes en los últimos días he colgado 2 videos. Ujú. Uno que fue con José Peguero, que fue al consultorio, hicimos una entrevista sobre varios procesos infecciosos tratando de cerrar el año. Y en segundo lugar fue un video que en el día de ayer justamente hicimos en una emisora amiga donde voy el último miércoles de cada mes. Ujú. Y realmente en ambos hablaba de la vacuna. La primera hablaba de la vacuna normal del coronavirus y en el segundo hablaba específicamente de la vacuna bivalente que el Ministerio de Salud ha traído a la República Dominicana. En ese momento le decía lo siguiente. En mis redes muchas personas me dicen, doctor, yo creo en la inmunidad natural, en que hay que dejar que una enfermedad se desarrolle en la comunidad y que las personas desarrollen defensa. Eso no Y yo ocurre. le digo que realmente eso es una medida bastante hitleriana.
es una medida muy del Tercer Reich, de los nazis, por lo siguiente: usted no puede comparar el sistema inmunológico de una persona de 20, 30 años, joven, saludable, que no padece de nada, con el sistema inmunológico de una persona de 70. Eso es algo que hay que llamar la atención. Entonces, cada vez que alguien me dice, hay que dejar que el cuerpo desarrolle defensa, es muy fácil decirlo cuando usted tiene 30, 40 años. Cuando usted tiene 70, que su sistema inmunológico está cansado, que ya tiene 70 años de servicio protegiéndolo de todo y comienza a fallar, enfermedades como esas, lo que hacen es tener repercusiones como la que estamos viviendo a nivel mundial. Mucha gente no sabe que ya vamos para 6.6, o sea, 6.600.000 personas que se han muerto de coronavirus. Para que todavía en mis redes sociales haya gente escribiéndome que el coronavirus no existe y que no han aislado el virus, señores. Hay que tenerlo bastante blindado, me doy a entender, a Sí, prueba sí, de sí, bala. sí, se ve Para usted tenor. decir Pero, a que ver, no hay. en Informaciones, ese mismo doctor, tenor, doctor. doctor. Esas informaciones, como usted las está dando aquí, no eran como se servían al Exacto. principio. Y Porque estamos claros que una persona inmunocomprometida o una persona ya en una edad avanzada, como lo que usted acaba de decir, y para los amigos que nos escuchan, una persona inmunocomprometida es una persona que tenga una condición especial, diabético, cáncer o cualquier Sí, VIH o cualquier otra enfermedad, que ya su cuerpo no va a reaccionar igual ante otra enfermedad. Yo eso lo entiendo perfectamente. Ahora, eso no se servía así, pero lo que sí es hitleriano es también que tú le des un pasaporte de vacuna obligatorio a la gente. Eso a sí, alguien eso sano, en su defecto, a en su alguien defecto, de alguien 20 sano. años, como usted está diciendo aquí, de que tú no puedes ir a comprar alimentos porque tú no tienes ese pasaporte de En ese vacuna mismo, y que lo estás obligando a ponerte una vacuna. Espérate. por esa línea, doctor. Entonces ahí entran contradicciones que van más allá que una crítica cimera a cualquier decisión que pueda adoptar X gobierno en determinado momento, sino que ahí entra algo que tiene que ver con las libertades. Yo no puedo ir a mi banco donde yo deposité mi dinero a retirar mi dinero. No puedo ir a una farmacia a comprar otra medicina porque yo no tengo un pasaporte Po- de COVID-19. No, sí, A espérate. ver, sí, a ver. entendí. Ahí. Ok, dame un segundito, déjame explicarte algo. Imaginemos que tú estás aquí en cabina con un grupo de amigos Ujú. Ujú. y hay un brote de una enfermedad, la cual pudiera potencialmente producir la muerte aquí en cabina, que somos 6 personas, Ujú. y que a una somos 7, perdón, una de estas 7 personas en cabina pudiera potencialmente morir fruto de este proceso. Me explico. En República Dominicana, el 14% de la población es diabética, según el Mm. estudio. Si somos 7 personas en cabina, posiblemente uno de los que está aquí en cabina por estadística debe ser diabético. En ese momento, la vacuna se vendía, porque posteriormente nos dimos cuenta que no era así, Ujú. con las diferentes mutaciones, con los diferentes cambios que hizo el virus y generación de sus variantes, de que la vacuna te protegía contra enfermar. No sé si me doy a entender. Sí, sí, se Ujú. vendió así. Entonces, ¿qué ocurre? Al brindarse eso, lo que se Que nos quería. puso más chivo a todos los que no creemos en esa vacuna Claro, no, también, no, no. obvio, con No, razones. lo que pasa es que esa parte podemos tocarla ahora en un momentito, si el tiempo nos lo permite. Sí. Y vamos simplemente a tratar lo siguiente. En ese momento lo que se estaba tratando de proteger era, al igual que todo el mundo, a los más susceptibles al proceso. No sé si me doy a entender. Claro. Era tratando justamente de evitar que tú te infectaras para tratar de cortar el proceso de transmisión, porque en ese momento, con la variante original, la vacuna protegía diferentes niveles de infección, incluyendo vacunas que evitaban que una persona se enfermara hasta en el 90% de los Esa casos. fue la información que se nos dio, pero luego se determinó y se investigó que Pfizer inclusive falseó ciertos informes respecto a cómo era efectiva la vacuna. Claro, Pero es un pero tema ahí ya. el problema es que tú estás hablando de Pfizer, pero la pregunta es, y esto es algo real, Ujú.
¿Fue Pfizer la primera vacuna que se aplicó en No, República fue Dominicana? la AstraZeneca, si no Fue me equivoco. AstraZeneca. La pregunta es, ¿en algún momento Que AstraZeneca también También presentaron presentaron muchísimo y muchísimos informes países la falsos. suspendieron. Exacto. Claro. pero déjame terminar con esa parte. Porque el problema de AstraZeneca no fue de información sobre protección. No sé si me doy a entender. Bueno, sí fue el de los tromboides. AstraZeneca, desde que salió la vacuna, habló de una protección de un 68% para evitar que las personas se infectaran. Nunca habló de 100%. AstraZeneca habló de 68% de prevención de infección y habló de disminución de hospitalización Ujú, en pacientes con algún tipo de vulnerabilidad hasta de un 98%, lo cual te lo puedo confirmar por lo primero. Yo estoy vacunado con AstraZeneca, ujú, tengo 3 dosis de AstraZeneca, pero lo más interesante de todo es que trabajé en un centro de coronavirus, en 2, ujú. pero en el que más pacientes vi de coronavirus, que fue en el Centro Médico UCE, tuvimos cerca de 3.000 hospitalizaciones. Ok. Y de las 3.000 hospitalizaciones solamente vimos una persona hospitalizada con AstraZeneca. Independientemente de que la suspensión de AstraZeneca es porque hay un caso por cada millón de gente que se aplica la vacuna. Repito, un caso por cada millón de gente vacunado que va a presentar trombosis. Eso es real. Uno de cada millón. Yo no Entonces, quisiera hacer ese uno. perfecto, nadie quisiera hacer ese uno. Ahí es que Pero está el el Pero problema, problema. estadísticamente es menor el impacto a lo que usted se el refiere. problema es el Sí, siguiente. claro, es uno de 1 millón y si me toca me hice Sí, ese uno. Ay, ñeñe. tienes toda la razón, pero el asunto es que cuando tú lo evalúas de esa manera, tú preguntas cuánta gente es alérgica a la aspirina. Muchísimo. Es lo que te estoy comentando. ¿Cuánta gente ustedes no conocen que se tomaron un medicamento y le pasó algo y se Pero, murió? O sea, lo que te comento es cuántas personas tomando aspirina no presentan una úlcera que comienzan a sangrar. ¿Cuántas personas que toman analgésico diario no están hoy en día en diálisis porque estaban tomando medicamentos para el dolor y no sabían que eso producía problemas en el corazón y a nivel pero renal? Pero, Lo que, pero no eso es te, a válido, sí, nadie lo doctor. Eso es obligan, a válido. nadie lo obligan a tomarse una aspirina y a darle un pasaporte de que te bebiste tu aspirina hoy para te, poder Claro, entrar. te Ahí es que comento. está ese, esa presión que hicieron los estados en muchos lugares y específicamente el Estado Dominicano de quitarte libertades individuales en nombre de una salvación cuestionable. y para un Porque tercero también. exacto, y para un supuesto tercero, de que para que no contagie a otro, Sí, ¿no? Y luego supuesto vimos no. Pero, que el otro se podía Sí, contagiar, espere. aunque Pero, estuviesen espérate, a vacunados ver, déjame todos. terminar con eso del supuesto. acote eso, Espérate. sí, por favor. Déjame terminar con lo del Pues supuesto. tengo unas líneas de preguntas Mira que qué es quiero lo que hacerle. ocurre. Lo que pasa es que a medida que el coronavirus fue cambiando, fue mutando, Ujú, comenzaron a aparecer subvariantes, o sea, primero variantes, que son cambios que hizo el coronavirus, que eso es algo natural, y la vacuna original perdió simplemente lo que fue protección, pero perdió protección de contagio. Fíjate que posterior a esto, las personas que tenían 3 dosis de la vacuna, que es un ujú. esquema completo, y quiero que eso no quede fuera de la cabeza de las personas, que hoy en día un esquema de vacunación completo son 3 personas, tres Tres dosis, dosis, perdón, ok. de la vacuna en cada persona. Estas personas comenzaron a presentar casos clínicos menos severos. Fíjate como hoy en día tú Ujú, tienes más de 5 millones vacunadas con 2 dosis de la vacuna, ujú, personas que posiblemente ya le dio coronavirus, tienes 2 millones y ujú. pico con 3 dosis, una positividad de un 30%. ¿Cómo están las clínicas? Menos Vacías. vacío, ajá. Hay 4 personas hospitalizadas de manera severa. Lo que te comento es, Ujú, independientemente de que las personas digan lo que diga, el impacto del coronavirus simplemente ha sido menor ahora que encuentra una población vacunada. Pero ¿qué pasa hoy en día? Ya tenemos vacunas que se llaman bivalentes. Son vacunas que tienen el coronavirus original y tienen las nuevas variantes de Omicron. Esa vacuna, en algunos casos, habla de una protección similar a un 60%. Es una protección más o menos adecuada para evitar que las personas se contagien. Lo que pasa es que el virus cambia, las vacunas tienen que cambiar también. El Pero a ver, Omicron vino, sí, en esa línea, porque hay muchas cosas que es bueno Claro, claro. desfragmentarlas para Vamos poder arriba. no, esto está llegarle. bueno. Esto, Mire, esto está hay varios, bueno aquí. uno de los puntos es el siguiente, el COVID como tal. Vamos a describir lo que es el COVID en primera instancia. O sea, porque siempre se habló mucho de que el COVID, que el virus, que esto, actualmente, ¿qué se conoce como COVID? Mira, lo que pasa es que lo primero que hay que decir es que es la COVID. La COVID, ok. Sí, es la COVID porque se supone que COVID es la enfermedad, disease, por eso la D al Ujú, final, que es la enfermedad causada por el coronavirus del 2019. Eso ujú, es la COVID. ok. Entonces, ¿qué ocurre? La aparición de esta infección causada por un coronavirus, que es un virus de ARN, que se conoce desde hace muchísimo tiempo, lo que Ujú, pasa es que habían coronavirus diferentes. Hay coronavirus que son menos agresivos, que se asocian a gripe, ujú, y tenemos coronavirus más agresivos, como por ejemplo el del SARS,
que hasta películas se han hecho, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que tiene una mortalidad hasta de un 10%. Contagions. Ajá, pero hay otro coronavirus que es uno que se puso muy de moda en estos días cuando Qatar, Ujú. que es un proceso respiratorio causado por un coronavirus que se asocia al contacto con camellos, que se llama MERS, que es el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente. Ujú. Entonces, cuando tú evalúas esa parte, te das cuenta de que los coronavirus no son nuevos. Lo que pasa es que este coronavirus comienza a diseminarse a partir de diciembre del 2019, se toma como punto de partida China, Ujú. pero la realidad es que eso es lo que significa eh, la COVID, simplemente la enfermedad causada por el coronavirus del 2019. Ok. ¿Cuál es la realidad? El problema es que hoy en día hay una amenaza que mucha gente está pasando por alto. En China se cansaron del aislamiento de todo el mundo, del Trump, que la gente comenzó Ujú. a pedir libertad, ¿verdad En que sí? China, En En China. China, pobre de esa gente. pero espérate, Con rifle, pero con permíteme, rifle pero Sí, en permíteme, su a ver, salud y que a ver. cuidándolo de su salud. permíteme. ¿Qué ha hecho el gobierno? La dictadura No, comunista pero china. permíteme, ¿qué dijo el gobierno? Salgan, hagan lo que ustedes quieran, Flexibilizó, ajá. hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué ha pasado con los casos en China? ¿Cuántos casos Incrementaron. pero espérate, ¿cuánto se estima que casos que posiblemente nuevos van a ocurrir ahora? Se habla, pero Montón. espérate, se habla de cerca de 600 millones de casos nuevos en China, pero déjame comentarte algo. Ujú. 600 Espérate, millones. Pero eso es como El 60% de la el población. No, 60%, un sí, poquitito sí, menos, sí, sí. un poquitito menos. Menos, Un un poquitito 50 menos. y Sí, porque algo. hay 1 millón y pico, 1.000 millones y pico. Ajá. Pero ¿cuál es el asunto? 1.400 millones. El problema es que cuando tú evalúas esa parte, tú tienes que pensar que mientras más personas se infectan con el coronavirus, Ujú. mayor cantidad de casos severos tú vas a tener. Mientras mayor cantidad de casos severos tú tengas, más personas se van a morir. Esos casos que nosotros tenemos de 6.600.000 y pico, casi 6.7 millones de gente que se han muerto por coronavirus, si en China se presenta lo que se tiene proyectado, esa cantidad de funciones simplemente se van a disparar. Eso es ¿Me doy a comprensible. entender? Sin Y embargo, espérate, espérate, pero déjame decirte cuál es el otro peligro que existe con eso. Ajá. Mientras mayor cantidad de casos de coronavirus tú tienes activos y virus replicándose en un grupo de personas, tú tienes mayor riesgo de que pudiera aparecer otra variante diferente. Ujú. Porque mientras menos cantidad de virus se está replicando, menor probabilidad existe de que aparezca una variante nueva. Y en este momento, República Dominicana está sufriendo el ataque de una variante que ustedes la conocen como la XBB, Ujú. que también se conocía como la pesadilla, justamente porque podía infectar a personas que han padecido el cuadro infeccioso en el pasado, personas que se han vacunado. ¿Me voy a entender? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, si ese escenario se da en China, la probabilidad de que aparezca alguna otra variante en los próximos meses Es muy alto. es algo que está por ahí presente. Entonces, ¿qué ocurre? Quizás, y eso sin quizás, fíjense como cuando se dispararon los casos ahora, que nos metimos en un 30% de Ujú. positividad. O sea, cuando se habla de un 30% de positividad, que de cada 3 pruebas una estaba saliendo positiva. Ujú. Nadie habló de cerrar el país. Sí, porque el impacto es, la infección es menos severa. Estamos Exacto. conscientes de eso. Ahora, la pregunta que le hice fue, Sí. ¿qué es la COVID? O sea, ¿qué afecta a la COVID? Por ejemplo, Ahora yo eso me es contagio diferente, de la eso es COVID. diferente. Exacto. ¿Qué afecta? Ujú. Recuerda que este es un virus eminentemente respiratorio inicialmente. Ujú. Es un virus que anteriormente producía un cuadro de manera principal de lo que es la parte superior de las vías respiratorias. La gente se le aguaban los ojos, estaban moqueando, tosía, estornudaba, fiebre, malestar general. Un grupo de personas que ya lo hemos mencionado aquí con ciertas características presentaban cuadros neumónicos. Pero el problema es que la infección por coronavirus hoy en día se sabe que puede producir manifestaciones en otros órganos y sistemas. Y hoy en día se sabe que una persona que se infecta con coronavirus, ya sea que tenga síntomas severos o no, puede presentar manifestaciones en otros lugares. Y son esas personas que quedan con problemas de concentración, personas que quedan con insomnio, Mm. personas que quedan con depresión, personas que se le cae el cabello, personas que tienen fatiga todo el tiempo, personas que han presentado accidentes vasculocerebrales, que han presentado trombosis en una mano, en una pierna, que han tenido que ser amputados dedos porque han tenido problemas de circulación. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que la infección por el coronavirus del 2019 va más allá de la parte meramente respiratoria. Hoy en día se sabe que produce un cuadro inflamatorio sistémico en el cual, muchísima gente lo ha dicho, y eso es algo que me llama la atención, que hay gente que dice que es la vacuna todavía, cuando los estudios de esa misma gente que estaban en Ujú. contra de, dicen que el coronavirus puede producir inflamación de los vasos sanguíneos del cerebro y también a nivel de corazón. Y eso es algo que llama mucho la atención.
Bueno, Ok. doctor, antes, para Hay pasar alguien que del, está llamando. Ahí del ustedes quisieran coronavirus. tomarlo para ver si. Buenos días, no lo vemos. Ay, no lo veo desde aquí, estábamos tan Buenos concentrados. Buenas, Buenos días, ¿cómo están? todo muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está Villamella? No, no sé de llame. Eury no me Es conoce. relajado, Miguelito. Tú ves. Cuando ustedes tengan un invitado de esa categoría, tienen que dar mucho tiempo porque ese señor tiene mucho que aportar. Muchas Mi gracias. respeto para usted, doctor. Tengo una pregunta. Doctor, yo tengo 4 dosis de vacuna. Aparentemente nunca me ha dado el coronavirus, al menos que no me diera sintomático. Mi mamá también tiene los 3 golpes, tiene las 4 dosis de vacuna, pero dice que no se pone otra. Ella nunca le dio, ella es diabética, full, hipertensa, full, corazón, colesterol, con todos los componentes de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué usted recomienda? Mira, la recomendación a nivel internacional es que esas personas, si tienen más de 6 meses que tuvieron su última dosis de la vacuna, se apliquen su refuerzo. La otra ventaja que tiene hoy en día es que ustedes pudieran comunicarse con Vacuna TRD, decirle todo lo que usted me acaba de decir y quizás solicitar que le apliquen la vacuna bivalente que el gobierno ha traído para aplicar justamente a los más vulnerables, que es una vacuna, repito, mucho más moderna y que en lugar de proteger solamente contra la variante original, como son las formulaciones de la vacuna que tenemos contra el coronavirus hoy en día, protegen contra el coronavirus original y contra la variante Omicron. Así que esa sería mi recomendación. Repito, es algo personal, reconocer que el gobierno, como estaban mencionando ustedes, no tiene de manera obligatoria la aplicación de las vacunas. Gracias a Dios que ya se dieron Bueno, a sus yo creo que- intentos. Qué buena idea abrir los teléfonos. Claro. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Sí. ¿Cómo están? Le hablé Esther desde Santo Domingo. Rompe, Esther. Tengo una pregunta para el doctor. A nosotros nos dio toda la familia en el 2020 el COVID-19. Yo fui prácticamente asintomática a nivel de, de neumonía y eso. Sí. Solo me dio dolor del cuerpo. Pero perdí el olfato y eso hace ya prácticamente 2 años y algo y aún no me ha regresado. ¿Qué yo podría hacer? Mira, esa es una excelente pregunta y Esther, no sé si te fuiste, pero te quisiera preguntar, ¿es una pérdida completa del olfato o tú percibes algunos olores? Al principio fue completa y incluso el gusto. El gusto me volvió como a las 2 semanas y el olfato ahora de vez en cuando me llegan olores o malos olores, pero no como son reales. Mira, tienes toda la razón. Me pasa y- una persona con perfume y yo digo, ay, qué mal huele. Mira, Esther, eso se llama cacosmia, que son personas que cuando perciben un olor les huele feo. Eso está descrito y el coronavirus produce eso. Y fíjate que tú no tuviste un caso que fuera importante. Por eso es que le digo que las secuelas pueden aparecer, aún las personas no tengan cuadros severos. Existen en este momento, gracias Esther, hay personas aquí entre nosotros que tienen una particularidad y es que existen médicos, y me puedes escribir por Instagram, mi Instagram es DR Héctor Balcácer, DR de doctor Héctor con H y Balcácer con B alta, y yo te voy a enviar el teléfono de una otorrino que está trabajando justamente con rehabilitación olfatoria. Ella te va a volver a enseñar a que puedas percibir los olores. Así de embromonta esto. Bueno, Bueno. vamos con otra llamadita. El A de arriba le tiene que dar. Gracias. Buenos días, está al aire. Ah, se cayó. Se cayó. Pero Sí, sí, que no ha tumbado el si tiene alguna pregunta para el doctor, puede llamarnos al 809-531-9050. Ahí está. Buenas. Buenos días. Buenos días. Hey, buenos días, señores. Ciudadano, construya ahí. Sí, sí, yo creo que el mejor programa del año ha sido Hoy con Balcácer. Bueno, gracias, No tanto por la caramba. Ya información saben, que él puede la gente estar de dando. nómina, que escuche. Sí, Óyeme, sí, ya no, el doctor óyeme, como no que tanto- dio uno bonito en la audiencia. Mira una cosa. Oiga, no tanto por las informaciones que le está dando, sino por la mutación que se está produciendo en el programa, precisamente con mi amigo y hermano Jaime, un tipo muy honesto, que creo que está haciendo ya la mutación para olvidarse eso de las conspiraciones y de la no vacuna. Mira una cosa, la teoría de conspiración yo creo que ha hecho más daño
a las personas no vacunadas porque ha producido una falta de información que no se vacunen, pero no ha aportado nada. Las personas de teoría de conspiración no han aportado nada. ¿Cómo se va a combatir la crisis de COVID en el mundo? Pero traigan. Yo he visto personas, yo vivo en Massachusetts, he visto personas que se llevaron de esa teoría de conspiración y hoy en día la familia le tira la culpa de la mortalidad de esa persona a esa influencia que recibió. Wow, hermano Hasta mío, ahora, usted debería venir para acá como se está panelista y haciendo quitarlo. como si fuera una especie de observatorio donde se están observando a las personas que van con algún tipo de patología a las consultas, si fue vacunado o no, para luego en un futuro, porque el COVID no ha dicho todo lo que sabe todavía, para luego en un futuro entonces decir y comparar esas cosas que dicen de que fueron efectos secundarios de la vacuna, que infarto, que coagulación, que ACV, todo eso, compararlo, porque antes del COVID se producían todo esto y está medido. Ahora vamos a producir las que están ahora con las pacientes, con las personas vacunadas. La inmunidad de rebaño. Boris Johnson en Inglaterra lo quiso hacer y lo promovía, pero tuvo que pararlo y olvidarse de eso. Y en porque Suecia andaba el muerto y de ingreso al cuidado intensivo era demasiado alto. Exacto, ¿no? Y en Suecia también. Con relación Muchísimas gracias, hermano. Al COVID, al cólera. Yo pienso que sí, que a esos barrios, además de llevar el agua potable, deben de llevarle la información sobre el lavado de manos, de la higiene, porque básicamente el denominador común del cólera es el lavado de las manos. Es un vibrión que vive en el intestino, o sea, vive en la materia fecal. Cuando la persona se infecta de cólera, fue que ingirió materia fecal. Entonces, si va con la información, aunque el agua esté contaminada, sabe lo que tiene que hacer, purificar su agua y lavarse las manos. Escuche, muchísimas gracias, ciudadano. No, la otra, allá abajo, la que no es. Buenos días. Buenos días, que nos hable desde dónde. ¿Aló? Sí, cuéntenos. Buenas, Henry. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Bien, te habla Giovanni. Rompe, hermano. Doctor, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, lo estoy escuchando por la aplicación y hay un delay, pero bueno, apagué la aplicación. Doctor, ¿a qué se debe que, mire, yo en un principio pasé mucha lucha porque no me puse ninguna vacuna, por el hecho de que cuando el COVID estaba en su buena, pues obviamente le dio a muchas personas y yo siempre estaba rodeado de personas y a mí ni gripe ni nada. Entonces, resulta que yo pensé que lo que estaba bien no se arregla. Entonces, por eso yo nunca me vacuné. Entonces, ¿a qué se debe que yo me mantuve incluso con una noviecita que tenía también? Mi esposa también le dio, a la otra novia que tengo también le dio. Pero ¿y cómo es esto ¿A qué aquí? se debe, doctor, que yo nunca tuve ningún síntoma? Y no me vacuné por eso. Cogí mucha lucha, como dice, y por eso yo estoy en contra de todo eso que dice Jaime. Entonces, no hay problema. ¿a qué se debe eso, doctor? Lo escucho por la aplicación un poquito más tarde porque hay un delay. Excelente, gracias. Lo primero son dos recomendaciones. Primero, él tiene que llamar a un programa de otra emisora donde hay una psicóloga famosa para que hable con ella o que llame cuando esté Ingrid aquí. Creo que tiene que llamar en ese momento para solucionar la otra parte de las novias. Ya. Ok, pero lo otro que vamos a... No fueron al mismo tiempo, fue que durante todo el tiempo Defiéndelo. él terminó con una y después con otra. Claro. Dice que el defensor de la causa perdida, dice claro. Él Hay un terminó segmento con hay que una. ponerle el Maipiolo y yo. El COVID duró 1 año y pico. Bueno. 2 Mira, años. déjame casi. terminar, que queda un minuto. Claro. El Maipiolo y yo. Jóvenes, miren, el problema con el coronavirus siempre va a ser el mismo. Usted es una persona joven que no tiene ninguna patología de base, no tiene ninguna enfermedad. A usted el coronavirus posiblemente no le va a hacer absolutamente nada. Y sabemos que es joven y lleno de vida porque con 3 mujeres Tiene mucha vida. no se ha vuelto loco. Entonces, pero lo otro que hay que decir es que lamentablemente esa no es la misma situación de los casi 4.500 dominicanos y dominicanas que han perdido la vida. Lo que les vuelvo a decir a las personas es exactamente lo mismo. Usted no puede generalizar. Porque, repito, usted posiblemente, si padeció la infección, no presentó nada. Pero, repito, hay 4.500 personas que perdieron la vida en República Dominicana fruto de la infección por el coronavirus. Hay personas que tienen inmunidad natural frente a muchas enfermedades. Fíjate que en una casa le da varicela a todo el mundo, que es una de las enfermedades más contagiosas que hay. Y siempre hay un dichoso que no se infecta, que no le pasa absolutamente nada. Entonces, por tal razón, no olvidemos esa parte.
Vamos con esta otra llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenos días. Annie, cuéntenos. Hey, hola a todos. Feliz Navidad a todos de nuevo y al doctor también. Gracias igual. Gracias, igual. Miren, yo estoy viendo aquí la estadística de las muertes por COVID en lo que va del que el bicho empezó a correr, o sea, el virus, de 656,000 dominicanos que han sido registrados como contagiados, han muerto 4,384. O sea, una tasa muy similar en el mismo periodo al que mueren personas con gripe, neumonía o influenza. Entonces, mi pregunta para el doctor es, supongamos que yo creo que la vacuna del COVID es una vacuna porque previene la infección, que no creo. ¿Había necesidad de desarrollar una vacuna al vapor, teniendo un patógeno con una letalidad tan baja? Ok, mira, esa es una excelente pregunta, pero la pregunta es la siguiente, y esto es algo que no podemos olvidar, amor de mi vida. Recuerda que estábamos al inicio con un proceso infeccioso que tenía una agresividad muchísimo mayor a la que estamos viviendo hoy. La realidad a mediados del año 2020 es completamente diferente a la que estamos viviendo hoy, con muchas personas con coronavirus que están caminando en la calle sin problema. Recuerda que en el 2020, y te lo puedo decir porque yo todavía estoy medio tutú de la cabeza, cuando yo tenía una emergencia llena de personas dando vuelta con un tanque de oxígeno afuera, una sala en el centro médico UCE que se convirtió en el hospital completo en COVID, con casi 46 camas de gente explotándose de coronavirus, que yo mandaba a uno para su casa a que comprara un tanque de oxígeno porque ya no iba a poder salir de ese oxígeno usándolo en su casa, porque tenía personas que estaban en emergencia que tenía que subir. Que en ocasiones teníamos que subir ventiladores a una habitación. Señores, yo vi 2 hermanas que se murió su abuela en otro centro de salud y que llevaron a su mamá a los 3 días. Y esas 2 muchachas vieron morir a su abuela en otro centro y después que murió en la UCE con un ventilador que el personal de intensivo tuvo que trasladar a una habitación. O sea, ¿usted sabe lo que pone un ventilador en una habitación regular fuera de intensivo para tratar de que una señora de 60 o menos de 60 años no se muriera? Y sus 2 hijas ver cómo su mamá se murió, se asfixió literalmente en una sala. O sea, señores, son situaciones que aún ustedes no lo creen y hoy en día lo toman de esa manera. Quizá el coronavirus no le picó cerca a ustedes, no se llevó ningún ser querido. Pero señores, esas personas que pasaron por ese proceso, no fue fácil. Y el personal de salud, repito, y esto sí es algo interesante que les quiero decir. Ustedes saben lo que en la UCE era el único sitio privado donde se estaban haciendo partos y cesárea de mujeres con coronavirus. Y el ginecólogo que estaba atendiendo allá en la UCE me decía, Balcácer, yo estaba trabajando con esa paciente haciéndole una cesárea y después de ahí yo tenía que ir a mi consultorio y a veces yo estaba escuchando a esa mujer y lo que estaba pensando, yo me habré contaminado con miedo a contaminar a esas mujeres que estaban en la consulta, pero y después de ahí cuando él se iba para su casa. Con su familia. Con su familia, con su hijo, porque en ese momento nada más tenía uno y su esposa. Señores, es una situación que realmente ustedes no saben de lo que estamos hablando. Eso es válido. Y Okay. hay 2 teorías que no quisiera dejarlas pasar. Y es una que suena o se dice que la persona, por ejemplo, por usar la mascarilla, recibe menos oxígeno y eso la inmunocompromete, o sea, que es más susceptible a que el coronavirus le diera mal. Y también el estar encerrado en un ambiente húmedo también podría provocar que el coronavirus le pudiera dar mal. Que si esas medidas en verdad funcionaron o no funcionaron. Señores, ustedes han visto las imágenes en Japón, donde la gente anda con mascarilla, o no está el coronavirus. No, y desde antes. Por eso que te Desde estoy antes. diciendo, con o sin coronavirus usaban mascarilla. Y los japoneses son inteligentísimos. Ustedes lo ven desde chiquitico hablando japonés. De tan inteligentes que son, ¿verdad que sí? Entonces, cuando uno evalúa este proceso, se da cuenta de que eso no era la realidad. Señores, yo me tengo que ir. Sí, bueno. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.